Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Bien, yo quiero compartirles una palabra que está en Mateo 12, 25, 26. Es una palabra muy conocida. Son los versículos que vamos a ir tomando. Mateo 12, 25, 26. ¿Sí? 12, 25, 26. Y siempre es importante saber que una de las cosas por la cual nos congregamos es porque tenemos que aprender. Entonces, no nos congregamos, bueno, porque hay que congregarse, porque la Biblia dice que hay que ir a la iglesia, no. Nos congregamos porque tenemos que aprender, ¿sí? Cuando Israel se congregaba porque tenía que aprender. Imagínense esto, era tanto lo que tenían que aprender Israel, que cuando ellos, llegó a un punto donde ellos tenían que saber la Torá de memoria. O sea, era imposible que no pudieran aprender. Ya un niño a los 12 años tenía que saber la Torá de memoria. Una niña a los 13 años tenía que saber la Torá de memoria. Es más, dice que incluso ellos se presentaban, ¿sí?, para recitar la Torá, porque ante los rabinos, para saber si verdad sabían. Y si no lo hacían, era como una deshonra para la familia. Sí, era un fracaso que comúnmente los papás tenían. Imagínense cómo nos veríamos nosotros sabiendo la Torá de memoria. O sea, estamos hablando de los 5 primeros capítulos de las Escrituras, saberla de memoria. Y ya llegamos hasta el versículo 2, 3 y ya nos perdimos en Génesis nomás. ¿Se da cuenta por qué? Porque ellos se congregan para aprender. Eso es importante. Entonces, todos nosotros nos congregamos para aprender. ¿Cuántos de ustedes van a la escuela? Bien, y cuando van a la escuela, ¿qué llevan? Cuaderno, mochila, lápices. ¿Y para qué les sirve? Para estudiar, aprender. O ustedes van y dicen, no, profe, hable nomás que yo todo lo tengo acá. ¿Sí? No, todo lo que van anotando les sirve para repasar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque cuando viene el tiempo del examen necesitan ir a las enseñanzas. ¿O no? ¿A cuántos se han desaprobado alguna materia? ¿Y por qué? Y seguramente por no saber, ¿no? Por eso es que es tan importante aprender. Bueno, a la iglesia venimos a aprender. A la iglesia venimos a aprender, más allá de que nos tapamos con la misma frazada de flores, pero venimos a aprender. Sí, venimos a aprender. Entonces, siempre que vas a la iglesia vas a aprender. Por eso es que todos nosotros tenemos que tener algo para anotar. Vos comúnmente, el que tiene una tablet, use una tablet, el que tiene una compu, siempre y cuando sea una notebook, lleve una notebook, bueno, por lo menos yo lo permito, pero ¿por qué? Tiene que tener una forma de aprender, tiene que tener una forma de aprender. Muchos usan el celular porque está la parte de notas, pero uno tiene que tener una forma para aprender. Una forma para aprender. No es que si lleva su tablet, su iPad, su notebook a la iglesia se vaya al infierno. No es cierto. Uno va para aprender. No crea que comúnmente uno tiene que llevar nada más que la Biblia a la iglesia. No, sí, tiene que llevarla, seguramente tiene que llevarla. Pero lo que uno tiene que hacer es aprender, ¿sí? Aprender. Antiguamente teníamos esto de que si no íbamos con Biblia éramos como los más pecadores que había. Bueno, hoy en día no es tan así. Tenemos diferentes tipos de formas para aprender. Por ejemplo, yo a la iglesia llevo diccionarios bíblicos, llevo libros de comentarios, llevo varias versiones de la Biblia, pero las llevo todas acá en mi iPad. ¿Sí? Tengo una biblioteca, llevo los apuntes, llevo muchas cosas, todo lo tengo acá.
Por eso es tan importante que ustedes utilicen lo que tienen para aprender. ¿Cuántos tienen celulares? Todos. Bueno, seguramente muchos cargados de juegos. Vacíe un poco de juegos y póngale buena enseñanza. Una de las por ahí de lo que me gusta a mí mucho hay una aplicación que se llama Mi Bible, o algo así en inglés, mi inglés no es muy bueno, pero está pero muy bueno esa. ¿Por qué es una aplicación que está muy buena? Porque ahí tenés varias versiones de las escrituras, en varios idiomas, tenés varios comentarios, tenés varios diccionarios, tenés muchísimas cosas, muchísimas riquezas que de repente uno ignora. Así que yo los animo recuerde, va a la iglesia a aprender. ¿Sí? Vamos a la iglesia a aprender. ¿En qué estábamos? Estábamos en el libro ¿qué dije? Mateo 12, 25, 26. Dice así: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? En Lucas 11, 17, 18, que también lo que vamos a utilizar, así que puede anotarlo. Lucas 17, 18, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pues decid que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Mire qué interesante lo que vamos a compartir en el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús dice: y conociendo los pensamientos de ellos. Jesús conocía los pensamientos de los seres humanos. Jesús conocía los pensamientos justamente de esta gente que estaba delante de él. Ahora, pero dice la Escritura, también dice que cuando él, conociendo los pensamientos, él dice, les habla y dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Fíjese qué importante: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Eso es importante lo que Jesús dice. Y tú dices: y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, dice, no permanece. Ahora, para que ustedes entiendan esto. Sí, vení, amigazo. ¿Cómo te llamas? ¿Y el segundo nombre? No, Nacho, no. Sí, bueno. Nacho. Y vení, Brisita. ¿Y el segundo nombre? Gabriel. Nacho Gabriel. No, Ignacio Gabriel. Brisa, ponete a este lado, Nachito. Te alzaría, pero prefiero no hacer tanta fuerza hoy. Brisita. ¿Cuál es tu otro nombre? ¿Yasmín? Venga, mi amor. Supongamos que Nacho, enganchense así. Nacho, sí, si no los voy a casar, tranquilo. Supongamos que Nacho y Brisa, sí, ellos son un cerebro, sí. Tenemos la parte izquierda y la parte derecha. Esto es una cabeza, esto es un cerebro, ¿sí? En este cerebro, ¿sí?, existen pensamientos. Este cerebro tiene pensamientos. Acá se producen pensamientos. En ellos hay neuronas. Ahora, existe algo. ¿Qué es lo que existe? Vení, tomadera de mate, vení. Vení, vos que tenés más frío que yo. Vos quedate acá. Esto es un cerebro. Ahora, el cerebro es la manifestación de la mente en el mundo de la materia. La mente tiene la capacidad de ser un conector de dimensiones. En la dimensión existe dos fuentes que pueden nutrir al hombre. Una, la fuente de las tinieblas. Y otra es la fuente del reino de Dios. Ahora,
como la caída del hombre lo que hizo fue habilitar que en la dimensión del espíritu pueda absorber conocimiento, resulta que hay una fuente que puede alimentar la mente, que puede alimentar el cerebro del hombre, ¿sí? Y es la fuente de las tinieblas. Lo que hace la fuente de las tinieblas es transferir conocimiento. Entonces, cuando la mente, que es el cerebro en el mundo de la materia, está conectada con la dimensión de la fuente de sabiduría de las tinieblas, todo lo que la mente o lo que el cerebro va a procesar será producto de lo que viene de la fuente, de sabiduría de las tinieblas. Ahora, pero la mente, que es el cerebro en el mundo de la materia, también puede conectarse a la fuente de sabiduría que viene de parte del Señor. Entonces, todo lo que el cerebro, la mente, pueda proyectarse del mundo de la sabiduría, de la fuente de sabiduría del reino de Dios, es lo que va a procesar. Sí, es lo que va a procesar. La cosa es que cuando el cerebro, la mente, está conectada con ambas fuentes, se va a encontrar que el cerebro, la mente, va a procesar tanto información del reino de Dios como información del reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre acá? Según el Señor Jesús, conociendo los pensamientos, Él les habla de un reino dividido. Entonces se encuentra con esto, que el cerebro que tiene la parte tanto izquierda como la parte derecha conectada. ¿Para qué están conectadas? Están conectados para una función entre sí. Se dice que la unión matrimonial para los que algún día se vayan a casar, sí, es la conexión de un cerebro que trabajan en conjunto. Sí, por eso es que a la mujer se dice que es la parte izquierda del cerebro y el hombre es la parte derecha, pero todos conectados entre sí. Por eso que el cerebro, según la enseñanza rabínica, sí, el cerebro representa al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre en su unión matrimonial es la mente del Mesías operando aquí en la tierra. El hombre fue establecido y fue puesto en la tierra para regir acorde a la mente de Dios. Entonces, cuando Dios crea el matrimonio, es la mente de Dios operando en la tierra. Pero eso es para otra enseñanza cuando estén casados. Ahora entiendan esto es una mente. El cerebro es la mente que Dios establece. Ahora, cuando está conectado con el reino de las tinieblas, resulta que la fuente del reino de las tinieblas va a nutrir el cerebro. Cuando está conectada con la fuente del reino de Dios, va a nutrir entonces el cerebro. La cosa es que cuando esto está conectado entre sí, resulta que se provoca esto, una división, una separación. Hay una separación. La persona tiene una separación. ¿Por qué? Por estar conectado con ambos cerebros, con ambas fuentes. Y eso le ocurre en muchos quizás de ustedes, que tienen ciertos conocimientos, pero que hacen otro tipo de cosas, o que de repente no saben qué hacer. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Omar tiene que tomar una lapicera. Ahora, ¿cuántas opciones tenés, Omar? Y esa no le queda otra, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que comúnmente, Ahora, Omar tiene que tomar la lapicera correcta, pero tiene varias opciones. En el reino de Dios, sí, el Señor le enseña cuál es lo correcto, lo guía a lo correcto. En el reino de las tinieblas siempre tienen muchas opciones y las opciones son para que caiga.
Las opciones son para que él se confunda, para que él no sepa lo que tiene que hacer. Ahora, lo que busca el reino de las tinieblas es dividir la mente. Según las escrituras, dice lo siguiente. Fíjense lo que dice, los pensamientos de ellos, todo reino dividido contra sí mismo. Fíjense que esto es un cerebro dividido contra sí mismo. ¿Qué es lo que significa? Que la parte derecha y la parte izquierda, mírala, se van a confrontar. ¿Cuántas veces ustedes tienen que tomar decisiones y no saben qué hacer? ¿Cuántas veces ustedes tienen que tomar una decisión y no saben qué hacer? ¿Por qué no saben qué hacer? Porque tienen la mente dividida. La mente dividida la tienen, ¿por qué? Porque la sabiduría de las tinieblas, sí, metieron pensamientos en el cerebro. Y la sabiduría del reino de Dios metieron pensamientos en el cerebro. Y por cuanto tienen pensamiento, la mente está dividida. ¿Y sabe lo que dice? ¿Sabe lo que significa dividido? La palabra dividido, sí, significa lo siguiente. Déjeme que se me fue el dividido. Acá está. No, acá estaba. Sí, ahora, dividido está relacionado con algo, sí, que está separado entre sí. Con algo que está separado de algo. Con algo que está partido en piezas. Eso es lo que ocurre. Estamos partidos en piezas. Y como estamos partidos en piezas, estamos desorientados. Algo que está partido o algo que está separado. Dios jamás trae división. Ahora, pero existe algo. Esto es una fuente que nutre. Y esta es una fuente que nutre. Esta fuente nutre para separarte de los planes de Dios. Esta fuente nutre para conectarte con la voluntad del reino de Dios. Ahora, tenemos que entender algo. Todos nosotros portamos algo. ¿Y qué es lo que portamos? Portamos la presencia del Señor. La presencia de Dios. Vení, Omar era, ¿no? ¿Vos sos hermano de Lucas? Uy, ¿cuándo crecieron estos pibes tanto? Omar representa la presencia del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu que vino de parte del Señor. Ahora, fíjese qué interesante que es esto. ¿Por qué? Porque Él está para ejecutar la voluntad de Dios. Él no está para otra cosa más que para ejecutar la voluntad de Dios, para asegurarse que lo que Dios le habló, Él sea lo que le dé vida a lo que Dios le habló. Él vino, el Espíritu de Dios vino a darle vida a lo que Dios le dio. Pero cuando está dividido, el Espíritu no puede darle vida a lo que Dios le dio. Como esto está dividido, el Espíritu no puede operar. El Espíritu está inactivo, está inhabilitado, porque no puede operar. La mente está dividida. Ahora, según las Escrituras, ¿sí? Según las Escrituras, una mente que está dividida, ¿sí? Es asolada. La palabra asolamiento significa ruina, destrucción completa de un edificio, un territorio, de manera que no quede nada en pie. O sea, cuando el reino de las tinieblas puede provocar que tu mente esté dividida, sí, sabe que el espíritu está inhabilitado. Pero entonces también sabe que Él tiene la facultad para provocar ruinas. Él tiene la facultad para golpearte, para afectarte, para hacer cosas que te van a dañar. Entonces, cuando la mente está dividida, es muy común
que emocionalmente después estés mal. Es muy común que puedas tener enfermedades. Es muy común que de repente te sientas agobiado. Es muy común que de repente te sientas afligido. Es muy común porque tu mente está dividida. Y todo lo que está dividido, sí, se puede asolar. El plan de las tinieblas no es solamente dividir tu mente. El plan de las tinieblas es asegurarse que el Espíritu Santo no pueda operar y que ellos tengan la facultad para asolarte. Ellos tengan la facultad para hacer que en el tiempo que estés aquí en la tierra no puedas ejecutar la voluntad de Dios. Eso es lo que comúnmente ellos hacen. Por eso es que el reino de las tinieblas necesita dividir tu mente. Si Él puede dividir tu mente, Él puede partir tu cerebro. Él sabe que nada de lo que Dios te habló se puede cumplir. Por eso es que hay mucha gente que tiene palabra de parte del Señor y no pueden ver lo que Dios les habló. La palabra se convierte en una promesa. Una promesa es una palabra que todavía no está vigente en el mundo de la materia. Para que una palabra deje de ser promesa, se tiene que materializar. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Nicole, sí, yo le prometí que le iba a dar un celular, no sé de quién es. Le prometí que le iba a dar un celular, eso es una promesa. Hasta que yo no le dé el celular y ella lo reciba, entonces todo lo que ella tiene es una promesa. Entonces, el reino de las tinieblas no tiene problemas con la promesa. El reino de las tinieblas tiene problemas con que se materialice lo que Dios le ha dado. Pero Él sabe que si puede partir tu mente, Él sabe que todo lo que Dios quiere darte, no se va a cumplir. Solamente será promesa hasta que esa mente se pueda ubicar. Entonces tenemos un problema, una mente dividida. Ahora, en Lucas 11:7, que fue lo que hablamos recién, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá justamente su reino? Ahora, mire esto. Por ejemplo, el plan de Dios es que la mente esté unificada, el cerebro esté unificado. El plan de Dios es que el espíritu o la fuente de sabiduría del reino de Dios sea lo que nutra nuestra mente. La fuente de sabiduría de Dios quiere nutrir nuestra mente. Cuando el reino de la sabiduría de Dios nutre nuestra mente, entonces nuestra mente está bajo cobertura. El espíritu está conectado a nuestra mente. El espíritu está conectado a nuestra mente. Ahora, la palabra, la fuente de sabiduría le habla a la mente, al cerebro. Pero lo que hace el Espíritu le da vida a la palabra que la fuente está nutriendo. ¿Qué es entonces lo que tenemos que saber? Ahora, tenemos que saber esto, que el cerebro tiene la capacidad, porque tiene neuronas. Cada neurona, sí, es como una partícula que porta una porción de electricidad. Por eso es que el cerebro tiene miles de neuronas. Y esas miles de neuronas, cada neurona representa un número o representa una letra. En el mundo espiritual representan números y letras. ¿Por qué? Porque cuando viene la fuente de sabiduría a alimentar la mente lo que hace es que el cerebro reciba la información que al estar conectado hace que cada letra, que cada número se conecten entre sí
para formar un pensamiento. Ahora, ese pensamiento no está formado simplemente de neuronas comunes y corrientes. Ese pensamiento está formado de electricidad, que la electricidad es poder. Entonces, la fuente de sabiduría le da el conocimiento, el espíritu, que es la cobertura, le da vida a ese pensamiento. ¿Para qué? Para que ese pensamiento que ahora está operando dentro de nosotros pueda ser un pensamiento que tenga poder y que tenga autoridad. Por eso es que mucha gente piensa cosas, pero no puede ver las cosas hechas reales. ¿Por qué? Porque su mente está dividida. Pero cuando hay pensamientos de la fuente correcta y el espíritu es la cobertura, todo lo que nosotros pensamos, acorde al reino de Dios, viene con poder. ¿Con qué poder? Con el poder creativo, con el poder que gobierna, con el poder que nos permite caminar sobre lo que Dios nos ha hablado. Pero el asunto es que cuando mi fuente es, Nicole era, ¿no? Carla, perdón. Cuando mi fuente es del reino de las tinieblas, el Espíritu dice, yo me tengo que alejar. Yo me tengo que alejar. Ahora, uno dice, pero yo me siento vacío, me siento que no siento nada, voy a la iglesia y no siento nada, porque el Espíritu Santo no opera en nosotros. No hay una conexión. Nuestra fuente es del reino de las tinieblas. Ahora, cuando hablamos del reino de las tinieblas, no significa que nos van a estar enseñando brujería o nos están enseñando, no sé, hechicería, no. El reino de las tinieblas, su objetivo es que no veas y que no disciernas lo que la fuente del reino de Dios quiere enseñarte. Entonces, Él te brinda un conocimiento humano y básico que termina partiendo la mente. El cerebro. ¿Por qué hay tanta gente que hace lo malo? Hace lo malo porque están unidos, su mente, su cerebro está unido a una fuente perversa, a una fuente macabra. Cuando una persona tiene la mente unida a un sistema pensante, a una fuerza diabólica, a una fuente diabólica, la cobertura que la mente recibe es diabólica. Quiere decir que el espíritu de maldad, el espíritu de las tinieblas viene a cubrirlo, viene a enceguecerlo para que ellos hagan lo indebido, ellos hagan lo incorrecto. Y entonces de esa manera son asolados. Entonces la sabiduría de este mundo, sí, te dice, las escrituras te dicen, no te unas con yugo desigual, espera el tiempo, sí, de cuando Dios te revele tu compañero. La sabiduría de este mundo te dice, mira aquel chico qué lindo que es, mira aquella muchacha qué linda que es, mira aquello, wow, mira esto. La sabiduría de este mundo está corrompida por una fuente que nos está nutriendo, una fuente de tiniebla, que busca oscurecerlo, que busca sacarlos de la verdad de Dios, que busca que la gente no piense correctamente. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, saben que Dios nos lleva a amar al prójimo? Pero ¿cuántos de ustedes hay prójimos que no los aguantan? Hay amigos con el que están peleados. Hay gente con el cual no se habla. ¿Cuántos de ustedes saben que nos habla de honrar al padre y a la madre? Y a veces ni siquiera lo amamos, lo aceptamos por cómo son. ¿Cuántos de ustedes saben que hay cosas que no tienen que hacerlas, pero igual las hacen? ¿Y por qué las hacen? Porque hay una fuente conectada con su mente y la fuente de Dios aún está. Entonces acá hay una guerra de pensamiento. La sabiduría de Dios hablándole a nuestra mente y la sabiduría de las tinieblas hablándole a nuestra mente, provocando una separación y una confrontación dentro de nosotros.
Una confrontación de entre nosotros. ¿Y sabes qué? Uno de los dos va a ganar. Uno de los dos será el que va a ganar. ¿Sabe quién es el que va a ganar? ¿Quién decide que va a ganar? Cada uno de ustedes tiene la voluntad. Ustedes deciden quién de los dos será el que va a ganar. Ustedes deciden quién es de los dos será con el cual se van a nutrir. Ustedes conocen, tienen conocimiento del reino de Dios. Y ustedes tienen conocimiento del reino de las tinieblas. Ustedes tienen el conocimiento. Hay cosas que les están pasando y que los tiene mal porque han permitido que el reino de las tinieblas le transfiera pensamientos, sí, que están confrontando a los pensamientos que vienen de parte del Señor. Esa guerra se nos va y se nos hace interna. Todo lo que pienses es lo que vas a sentir. Todo lo que vos pienses es lo que vas a sentir. Entonces, todos esos sentimientos depresivos, de angustia, de malestar, de bronca, de rabia, de sentirte inferior, es producto de una fuente que se metió en tu cabeza, sí, para declinarte a ser alguien de maldad, para descalificarte. Y entonces somos asolados en las emociones, somos asolados en los pensamientos, somos asolados de distintas maneras. Ahora, la Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice lo siguiente en primera de Daniel 8:9, dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del que bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiera no contaminarse. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Ahora fíjese, Daniel se determinó. Daniel tomó la determinación, la propuesta, él lo propuso. Y no solamente lo propuso, él caminó sobre lo que se había propuesto. Él caminó sobre lo que se había propuesto. Y él se confrontó con todo aquello que se había levantado contra lo que él había propuesto. ¿Cuántos de ustedes se proponen? No, me propuse orar toda la semana a las 6 de la mañana, 4 días después, 7, 10, 11, 12 y tal. Y dijiste, no, la verdad que esto no es para mí. ¿Te rendiste? Daniel lo propuso. Y Daniel entendió que había que establecer cambio. Quizás en tu propuesta a las 6 no te funcionó las primeras veces. Pero hay que seguir trabajando sobre lo que no nos funciona. No nos podemos rendir. Es como cuando, por ejemplo, vos tienes que dar un examen de matemática y la profesora te dejó todo el problema y el resultado, pero resulta que toda la forma que vos tenés para resolver ese problema no te lleva a ese resultado. Y no puedo decir, me rindo, aunque me la lleve, no. Tendrás que seguir trabajando sobre ese problema hasta que te conduzca al resultado. Y eso es lo que tenemos que aprender, a proponernos y a trabajar sobre esas cosas, sí, sobre esas cosas que están dentro de nosotros, que son un problema, pero sabemos cuál es el resultado de lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos que aprender a proponernos. Tenemos que aprender a proponernos. ¿Qué te has propuesto para este año? ¿Cuántas, por ejemplo, cómo te llamabas? ¿Nicole? Evelyn. ¿Y quién era Nicole? Nicole, ya te estoy extrañando. Evelyn, ¿estás estudiando? Para maestra de matemáticas. ¿Qué te llevó? No, de maestra primaria. ¿Por qué dije maestra de matemáticas? Bueno, no importa. Evelyn está estudiando para maestra primaria. ¿Toda tu vida quisiste hacer eso? Quería ser arquitecta, pero pasaron cosas
Y esas cosas, no, tranquila. Y esas cosas la llevaron de lo que ella quería. Y ella tuvo que buscarse algo que era más fácil, con más posibilidades para que sí pueda tener un objetivo. Quizás en todo el secundario ella dijo, voy a estudiar para ser arquitecta. Pero pasaron cosas. Y las cosas hicieron que ella cambiara de rumbo. ¿Cuántas cosas te han cambiado de rumbo? Porque lo que te propusiste, sí, lo que te propusiste, resulta que en el camino se levantaron cosas para decirte que no lo vas a lograr. Para decirte que ese no es el rumbo. Y resulta que Evelyn, sí, dentro de ella porta una palabra de arquitectura, pero resulta que vino un pensamiento para descalificarla y ella prefirió cambiar el rumbo antes de seguir caminando sobre lo que se había propuesto. ¿Cuántos de ustedes tienen ciertas cosas que se han propuesto, pero les cambió el rumbo? Cosas que querían lograr, pero les cambió el rumbo. Daniel lo propuso y Daniel sabía que la única manera de no contaminarse, de no desviarse, era no comiendo la comida del rey. Significaba desconectarse de una mesa que le estaba dando un conocimiento que solo lo iba a sacar de su objetivo. Y como lo iba a sacar de su objetivo, prefirió no hacerlo más. Prefirió desconectarse de esa mesa, de no disfrutar de esos manjares que esa mesa tenía, de comer legumbres. Alguien me decía el otro día, no, voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Y de qué se trata? Que voy a comer legumbres. Le digo, pero Daniel el ayuno del asunto de las legumbres fueron 3 años, no fueron 21 días. Porque Daniel comió legumbres 3 años y no fue como un ayuno, fue como una dieta para no contaminarse de la comida del rey. El ayuno de Daniel por 21 días no fue de legumbres. Así que eso se lo pueden preguntar a Daniel cuando lo vean. Sí. Algunos preguntan ahí, quiero hacer el ayuno de Daniel. No, le voy a hacer el ayuno que Dios te da, ¿no? La cosa es que esta fuente, conectada a la mente, siempre va a alterar tu propósito. Siempre va a alterar tu propósito. Y entonces lo que Dios tenía para hacer, un ejemplo, Evelyn, no te sientas mal, con Evelyn como arquitecta no se pudo lograr. ¿Por qué no se pudo lograr? Porque ella cambió su rumbo. Y cuando cambiamos nuestro rumbo, cambiamos la definición de lo para qué nacimos. Cambiamos la definición de lo para qué nacimos. Ella nació para algo. Él nació para algo. ¿Era Adrián? Gabriel. Ella es Berisa, sí, ya sé algo. Y Carla. Bueno, ya tranquila. Nicole. Omar. Sí. Nacieron para algo. No es que Dios dijo, no, la verdad que estoy aburrido en el cielo, voy a mandar a Omar porque ese va a ser re desastroso en la tierra y por lo menos me va a entretener en el cielo. ¡No! Dios vio el desastre en la tierra y dijo, necesito un Omar. Dios vio el desastre en la tierra y dijo, necesito una Evelyn. Dios vio el desastre en la tierra y dijo, necesito una Carla. Con un objetivo. Para un objetivo. Jesús era constructor de obras. Pero su objetivo
no era construir obras, no era construir casas. Su objetivo era ser el Mesías. Mientras él se estaba preparando para el cumplimiento de lo que Dios quería con él, para lo cual él había nacido, él había aprovechado su tiempo para ser alguien que aprendía un oficio del Padre, ser una bendición para la casa. Entonces él era alguien que aportaba a la casa. ¿Cuántos de ustedes son un aporte a la casa? No que, necesito zapatillas ahora. Mirá, ¿sabes qué? Que necesito cambiar el celu. Porque la moda ahora no es ese celu. Un aporte. ¿Cuál es tu proyección? No sé, mi proyección es quedarme con mis viejos, no sé, hasta que ellos mueran, porque estoy bien acá. Todos nosotros nacimos para algo. El asunto es que cuando la fuente de sabiduría de Dios es lo que yo mantengo presente, entonces mi cerebro funciona bien. A veces el problema es que tu cerebro no funciona bien, porque hay una fuente equivocada. Pero cuando mi cerebro funciona bien, el Espíritu está cubriéndolo, porque vino a darle vida a la palabra. El Espíritu vino a darle vida a la palabra. Ayer le compartía a mis hijos una palabra, anoche estábamos orando y le hablaba en Proverbio, no me acuerdo si era 14 o 15 o 15, 20, o 15, 14, 14, 15 creo que era. Les hablaba sobre la palabra, sobre las personas que piensan a la ligera, las personas que tienen un pensamiento tan fácil y que cualquier pensamiento los cambia. Pero hablaba Proverbios sobre aquel que no, aquel que medita en lo que piensa. Y yo les decía, una palabra puede ser sanadora. Por ejemplo, ¿quién es tu amiga acá? Bueno, ustedes son amigos de todos, ¿no? Ella, Carla es tu amiga. Sí, Carla, ¿vos sos amiga de ella? Segura, ¿no? ¿Viste? Está por juntarte con la fuente de sabiduría de las tinieblas. No, Carla y Brisa son amigas. Ahora, ¿cómo nació su amistad? ¿Y qué hicieron en la secundaria para que ser amigas? Palabra. Fíjense, el pastor Juan y la pastora Laura están casados. Antes de estar casados eran novios. Ahora, ¿cómo llegaron a ese resultado? Se hablaron. Uno de los dos le habló al otro. No sé si el pastor Juan o la pastora, alguien le habló al otro. Porque no bastó con que se miren. Si vos estás ahí, no, pero yo sé que esta chica del Señor, y yo sé que todavía no es el tiempo para usted, esta chica del Señor, y bueno, estoy orando, pero si nunca le hablaste, nunca vas a tener un resultado. En el tiempo de Dios. Así que no salga, ay Señor, esa es la confirmación que esperaba hoy. No, en el tiempo de Dios. La cosa es que ustedes tienen que saber esto. Es la palabra. ¿Alguna vez se pelearon? ¿Alguna vez te peleaste con alguien? ¿Por qué te peleaste? Por algo que dijeron. Palabra. La palabra es medicina según las Escrituras, es fortaleza en nuestros huesos. ¿Se da cuenta lo que puede producir? ¿Y sabe por qué nosotros producimos palabra? Porque la fuente viene a nutrirnos para que al hablar nosotros podamos exponemos el poder del reino de Dios que viene de la sabiduría de Dios, o exponemos la fuente de sabiduría de las tinieblas que viene con mal, que viene con una intención incorrecta. La cosa es que cuando estamos así, este grado,
es el que muchos cristianos están. Una persona fuera de los caminos del Señor tienen eso, están conectados con el reino de las tinieblas. Un cristiano está conectado con esta fuente, y si también está conectado con esta fuente, entonces tienen su mente dividida, confrontados entre sí. Esta parte le dice, aquel chico te conviene, no importa que no sea cristiano, pero es lindo. Esta parte le habla y le dice, aquella chica te conviene, no importa, no es cristiana, pero es linda. Esta parte le dice, renuncia a ese propósito de esa carrera, aquella es más fácil. Esta parte le dice, ¿para qué te vas a congregar? Tranquilamente después ves la prédica en la casa. Yo sé que acá no pasa. Esta parte te dice, miralo a Lucas, ¿sí? Se hace el galán, pero no tiene nada de galán. Entonces la mente se divide. Y sobre todo cuando la mente del cristiano está ahí. Sí, este te dice, ese Lucas se cree, no sé, la última Coca-Cola del desierto. Pero esta la mente de Dios te dice, mira Lucas, es una buena proyección, hay buenos planes, buenos propósitos. Esta parte te dice, mira Nicole, antes era rubia, ahora roja, mañana no sabemos qué va a hacer. Esta parte le dice, Nicole tiene una gracia de parte del Señor. Hay cosas que se le van a revelar. Y entonces ahí estamos confrontados entre sí. Ahora, esta confrontación nos divide, nos daña, nos perjudica, nos termina asolando. Y cuando la mente se divide, ocurre algo, se abre un portal para que los espíritus puedan entrar a asolarnos, a dañarnos, a perjudicarnos, a quebrantarnos dentro de nosotros. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué esta persona está reendiablada? ¿Cómo entraron? Bueno, entran por una mente dividida, que abre un portal para que los espíritus puedan entrar. Cuando la mente está conectada solamente a la fuente de sabiduría de Dios, la puerta está cerrada y la presencia del Señor, que es su cobertura, está respaldando la palabra. Y cada palabra tiene poder, porque el reino de Dios consiste en poder. ¿Amén? Bien, tomen su asiento, den un aplauso a estos chicos que se... Lo invito a que se ponga de pie. Daniel propuso en su corazón. Él tenía una propuesta. Una propuesta dice que es un proyecto, una idea que se presenta a una persona para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. Daniel propuso en su corazón. Aleluya. Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Daniel se determinó. Daniel lo propuso en su corazón. Daniel se enfrentó con el eunuco. Daniel activó lo que propuso en su corazón. Un montón estaban en la mesa de los manjares, pero algunos, pocos, muy pocos, estaban en la mesa de las legumbres. Vos podés ser del montón
que sigue la sabiduría del montón, o podés ser de aquellos que determinados que se separan. Y aquellos que se separan son los que es la generación que será superior. Estamos con un sistema donde la gente comúnmente es del montón. Y cuando la gente es del montón, no hay diferencia con la sabiduría de este mundo. Pero la gente que se separa de los pocos es la generación de los superiores. Y hay cosas que solamente una generación superior puede resolverlas. Los del montón no saben cómo hacerlo. En esos del montón habían muchos judíos. No solamente estaba Daniel como el único judío, no. Habían muchísimos otros judíos. Solo que Daniel y sus amigos, que eran 3 más, propusieron no contaminarse. El resto de los judíos fueron del montón. Comieron, bebieron, las pasaron bien, pero frente a los inconvenientes, los únicos que pudieron resolverlo fue Daniel y sus amigos. Los únicos que pudieron caminar sobre lo sobrenatural fueron sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos se propusieron algo. Y cuando se propusieron algo, caminaron sobre esa propuesta que los hizo superior. Lo que vos te propones en Dios es lo que te va a hacer superior. Así que vamos a orar. Cada cual tiene que saber que su cuerpo físico es una dimensión donde porciones de la eternidad pueden manifestarse. Y yo quiero decirte hoy que el Espíritu Santo, el Espíritu de la sabiduría de Dios, está aquí para que las personas puedan resolver esos asuntos. Pero necesitamos romper con esas cosas que solo nos tienen separados del reino de Dios. ¿Puedes cantar algo, hija? Porque necesitamos resolver ciertos asuntos. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.